en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, y en este momento y donde Pablo salta a la palestra con miras electorales, pues habrá que tener la necesidad de tener bien vigilado ese órgano que tiene que ver con las elecciones, salvo la mejor opinión de usted, porque pues de alguna forma tiene tentáculos ahí bien metidos en la presidencia concretamente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Así es que pues quienes se encargan de la política pues seguramente ya se dieron cuenta de ese detalle, de ese talón de Aquiles, pero pues si no, no está de más recordarles que el señor Sánchez Cervantes pues fue secretario particular desde que estuvo en la Secretaría de Planeación Roger Grajales, y ha crecido a su sombra y a su amparo, y pues la llegada sorpresiva de Adrián ahí al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana ha permitido verlo constantemente en diferentes, y no estoy hablando de cosas que me imagino, sino de que he visto cabildando con Roger Grajales, y lo sabe Adrián, que lo que estoy diciendo, si me está escuchando, sabe que estoy hablando de cosas ciertas, y pues sería interesante que se haga una revisión de lo que está sucediendo ahí, o lo que pudiera suceder en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana con este personaje que responde a los intereses de Roger Grajales. Así es que pues ahí está, para quienes toman las grandes decisiones, este apunte que quizás pudiera serles de utilidad. Y el tema de Pablo Salazar Mendiguchía, inclusive hoy fue abordado por una columna muy enterada de un muy influyente periódico a nivel nacional, el periódico Reforma, quien pues cita en el Templo Mayor este asunto. Templo Mayor, le voy a leer a usted lo que dice, se lo voy a leer de manera textual. Dice: no se lo digan a nadie, sobre todo al chiapaneco Juan Sabines, pero pasado mañana reaparecerá en el centro de la escena política Pablo Salazar. Sigue diciendo Templo Mayor, escrito por Fray Bartolomé en el... no, estamos al aire, jefe. Ya una vez superada la venganza política que lo llevó a la cárcel, el exgobernador de Chiapas estará apoyando a Carlos Sotelo en su destape como precandidato a la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática. El lanzamiento de la campaña será en la Plaza Central de San Cristóbal de las Casas. Es muy emblemática esta plaza, recordará usted desde el levantamiento armado del EZLN, en la Plaza Central de San Cristóbal de las Casas, en donde de paso Salazar hará público su ingreso formal al PRD vía la corriente democrática social que lidera Carlos Sotelo. Así es que pues esto parece que ya es muy en serio. Ya está el aviso de Carlos Tapia, que estará ya para enturbiar esta circunstancia de Pablo Salazar, a quien pues se le ha calificado en diferentes medios como pues alguien que está agitando las aguas, toda vez que hay que recordar que salió bajo condiciones muy especiales de la cárcel, o sea, no libró los procesos, sino pues las autoridades en ese entonces, el señor Sabines tomó la atribución por todos los chiapanecos de dictarle instrucciones al Ministerio Público para perdonar a Pablo Salazar, porque eso es estrictamente lo que sucedió. Para aquellos que me vinculan y que a veces me critican por haber tenido alguna relación con el señor Sabines, pues debe de quedar claro de que sí, no la discuto, ni la desconozco, ni la pierdo de vista, pero en mi quehacer periodístico lo que es criticable, y sencillamente esa circunstancia no la entiendo, más allá de lo que pudieran ser mis filias y mis fobias. Quiero recordar el momento en que apresaron a Pablo Salazar Mendiguchía, ya lo mencioné en este mismo espacio en ocasión anterior, que fue un 7 de junio, y la información trascendió cuando estábamos en una de esas comidas llamadas el Día de la Libertad de Expresión, que al ser entrevistado acerca de la detención de Pablo Salazar, mi respuesta fue, y seguirá siendo la misma, porque no le deseo mal a nadie, que lo único que esperaba era un juicio justo, que no lo fue, y no lo fue en el sentido de que tuvo todas las de ganar, simplemente lo perdonaron de los delitos que cometió en el fuero común, y eso no debe de ser. Yo lo que solicité es que tuviera un juicio justo,
que no se le apandara como él lo hizo con sus adversarios políticos, como lo hizo con el hijo del señor Conrado de la Cruz Jiménez, como lo hizo con los colaboradores de Roberto Albores Guillén, con el señor Librado de la Torre, con Humberto Córdoba Cordero, con Javier Bautista Brindis, con Arturo Martínez López, en fin, con todos los que persiguió, con Florencio Madariaga Granados, con todos los que persiguió, que con él no se cometieran esos excesos. Eso fue lo que vi, y que tuviera un espacio como los demás reclusos, que no tuviera una suite de 5 estrellas, como suelen darse en algunas cárceles. Y vaya que sí lo tuvo. Recuerde usted que el señor campantemente desde un teléfono celular se comunicó con la señora Carmen Aristegui. Si eso se pudiera hacer, lo pudieran hacer todos los reclusos en un penal, pues bueno, en dónde está la privación de algunos derechos que pues tienen quienes están sujetos a un proceso. A él se le dieron una serie de privilegios que no merecía. Sin embargo, pues bueno, son hechos consumados. Esto sí ya lo estoy diciendo a toro pasado, pero el señor está en libertad, pues bajo una condición bastante extraña y criticable y condenable al señor Sabines. O sea, eso lo digo con todas sus letras. Se sienta afectado, molesto quien se deba de sentir. Sin embargo, en lo que tiene que ver en el orden legal, pues la Procuraduría General de la República tiene la palabra, y no necesariamente en este momento porque está metiendo ruido y agitando Pablo Salazar, sino simple y sencillamente porque la justicia tiene que llegar. Quien la debe de pagar en este país. Sin embargo, pues bueno, vemos que una persona que salió perdonada, vaya, no exonerada de los juicios, perdonada del penal del Amate, pues bueno, hoy está queriendo irrumpir en la escena política para generar condiciones de inestabilidad que no merecemos los chiapanecos. Y aquí, pues yo me atrevo a decir que esta presencia de Carlos Tapia Ramírez, quien es un tipo de agallas en la ciudad de San Cristóbal, pues va a generar una situación de convulsión. Por un lado, los seguidores, no sé cuántos puedan tener, pero ya sabe usted que en esta materia política, pues los acarreados siempre van a existir. Si ve usted un acto multitudinario, no cree usted que Pablo es un hombre que arrastre multitudes, simple y sencillamente, pues bueno, la necesidad de la gente, la torta, la despensa, el refresco y el billetito en la bolsa para quienes asisten a un mitin. Esto no estoy inventando el hilo negro, esto sucede, y sucede con todos los partidos políticos. El que no haya pagado para que le vayan a aplaudir, por favor que levante la mano y le hacemos ahorita un monumento. Estoy hablando de todos los políticos, de todos, absolutamente de todos en este país. Así es que creo que esta situación que se presenta para San Cristóbal es de tener bajo la mira, bajo la lupa, observando perfectamente bien lo que pueda pasar, porque puede haber un enfrentamiento. No olvidemos de que el señor Salazar ofendió, lastimó, usó la tortura con muchas familias y muchos grupos en este estado. Entonces, ahora que aparece en la escena, ya tuvo el primer round de tanteo ahí en el estadio Soque Víctor Manuel Reina el día del partido. Una persona lo increpó, y esto seguramente se seguirá reeditando. Hay mucho odio por parte de muchas gentes. Habrá muchas gentes que se enriquecieron y que están muy agradecidas con el señor Salazar, eso tampoco lo puedo perder de vista. Pero lo que humanamente tiene que ver con el hecho de que en San Cristóbal pudieran haber hechos que se pudieran lamentar, pues se responsabiliza a Pablo Salazar. No juzgo como un acto muy prudente de Carlos Tapia ir a meterse al berenjenal, pero lo entiendo, porque pues, es gente que se siente lastimada, que siente que los 11,000 millones de pesos que se destinaron para el huracán Stan fueron a dar a la bolsa de Pablo Salazar Mendiguchía, quien luego trascendió, había comprado propiedades en las zonas más caras y exclusivas de la capital de la República, de las que se supieron, de las que trascendieron, y se le involucró en una serie de negocios. Habría que recordar cómo llegó Pablo al gobierno del estado, cómo llegaron sus hermanos.
Roldán, por ejemplo, andaba un carro viejo y de repente un Ford Galaxy, y de repente pues llegaba a dejar a sus hijos en un BMW de diferente color todos los días a la escuela. ¿Y de dónde salió eso? ¿De dónde se hicieron, de dónde se hizo mulas Pablo, ¿no? Entonces, es porque el comentario es de dónde se hizo de mulas Pedro, pero aquí es de dónde se hizo de mulas Pablo y su familia, que de condiciones muy raquíticas, provenientes de una familia de la cultura del esfuerzo, de repente se convirtieron en potentados económicos, escandalosamente prósperos, producto del cobijo del poder, del ejercicio abusivo del poder durante la administración que le tocó encabezar del 2000 al 2006 en este estado. Entonces, pues bueno, ahí queda para la reflexión. Seguramente quienes se encargan de la política y del orden en este estado estarán atentos de lo que pueda suceder, pero no pierdo de vista que es un acto de abierta provocación de Pablo Salazar Mendiguchía, que está generando este tipo de reacciones como las de Carlos Tapia. No la aplaudo, pero la entiendo, y pues responsabilizo a Pablo Salazar Mendiguchía, y como se ha venido haciendo en diferentes medios, de lo que pudiera ocurrir, cualquier enfrentamiento, cualquier roce, cualquier disturbio, cualquier circunstancia que se pudiera en San Cristóbal de las Casas, durante este asunto que tiene que ver con el señor Carlos Sotelo, que lo último que le conocía yo en materia de política, ya te voy a dejar hablar, Alejandro, fue cuando vino al debate acompañando a la entonces candidata del PRD al gobierno del estado de Chiapas, Marilena Orantes López. No sé si recuerde usted que en el postdebate fue el representante de Marilena Orantes en un programa de televisión, y estoy hablando de puras cuestiones que tengo constancia porque estaba yo en ese programa, y este señor oriundo del Valle del Mezquital, que debería estar haciendo política ya en su natal, el estado de Hidalgo, pues bueno, hoy viene a coadyuvar, a generar condiciones de inestabilidad, no le quiero llamar ingobernabilidad, de inestabilidad en un punto en donde la atención mundial está puesta, porque no es gratuito que este asunto se esté planteando en el atrio de la emblemática catedral, de la llamada Catedral de la Paz, en los tiempos de Samuel Ruiz García, de el auge del EZLN. Pues el hecho de que ahí sea, tiene su jiribilla, perderlo de vista es de ingenuos. Esto está trazado a manera de que tenga una repercusión internacional lo que ahí suceda, para bien o para mal. O sea, el hecho de que esté el señor Carlos Sotelo ahí, ya vendrá en su momento algún otro de los aspirantes, se habla del señor Marcelo Ebrard a hablar, y seguramente también será San Cristóbal de las Casas el punto, o quizás acudan a lugares de centros de concentración poblacional mayor, como pueden ser pues la costa ya concretamente en Tapachula, o concretamente aquí en la capital. Recordemos que el Partido de la Revolución Democrática en las últimas elecciones pues tuvo su Waterloo y no ganó mayores espacios. De hecho, la representación en el Congreso del Estado es pírrica, mínima, casi insignificante, nula, en lo que toca al Partido de la Revolución Democrática. Y entonces, pues bueno, habrán de buscarse espacios, pero pues les quiero recordar nada más que San Cristóbal de las Casas, por ejemplo, es un municipio gobernado por el Partido Revolucionario Institucional. El señor Francisco Martínez Pedro, que por cierto está haciendo un papel bastante deplorable como alcalde, pero pues bueno, un poco justifica y se entiende que pudiera ser porque ahí el presidente municipal les va a ayudar a juntar gente. No, esto es un acto abierto de provocación, es un acto abierto para que lo que suceda inmediatamente esté consignado en las agencias internacionales y le dé la vuelta al mundo. Esa es la tirada. Así es que habrá que ser muy cautos, habrá que estar muy atentos, habrá que estar observando, y seguramente pues se estarán tomando las medidas, porque ya está anunciada la presencia. Cheque usted la portada del Diario de Chiapas hoy, ya está anunciada la presencia de este grupo que lidera
Carlos Tapia Ramírez, y que lo que está buscando es que el señor Salazar no logre ungirse como dirigente del PRD, que dicho sea de paso, y guardadas proporciones, tratando de entender lo que sucede, no tiene posibilidades de ser el dirigente del PRD, porque simple y sencillamente no es militante. Pero bueno, como en este país sucede lo inexplicable, y en los partidos políticos suceden cosas verdaderamente dignas de cualquier acto de magia, pues bueno, pudiera darse. Pero ¿cuál es un poquito la tirada de, ya una vez hurgando, estudiando y checando los escenarios? Es ingresar al PRD con su hijo del mismo nombre, a manera de impulsarlo para las próximas elecciones, que ocupe una curul en la Cámara de Diputados local, y él buscar ser diputado federal. Ya la había buscado con el Partido del Trabajo, el señor Salazar. Recordará usted que fue un comentario de que se hablaron de 50 millones de pesos que había erogado por una candidatura para el Senado de la República en las elecciones federales anteriores. Sin embargo, pues bueno, ya se le, cuando estaba en ese proceso, se le vino el mundo encima, y pues para lo único que fue posible que se le eligiera fue como para presidente de la crujía en donde estaba recluso allá en el Amate, porque pues estaba privado de sus derechos políticos por ser un reo del orden común. Hoy la sociedad lo que espera es que la Procuraduría General de la República tome cartas en el asunto, entienda de que se ha postergado, que ha mantenido en una gaveta asuntos pendientes, averiguaciones que inclusive el propio Carlos Tapia en el programa Palabra Libre dio a conocer que ya tiene respuesta de la Procuraduría General de la República, de que no han prescrito, de que se continúa con las indagaciones, pero señores de la Procuraduría General de la República ya llevan 6 años, 7 años checando esos archivos. Simple y sencillamente, le quiero recordar que el problema del huracán Stan no fue en el 2006, fue en el 2005, y ya estamos en el 2013, así es que han pasado muchos años, cerca de 8, para que pues todavía no le encuentren la cuadratura al círculo. Y no estamos buscando como un ejercicio nada más de que lo encarcelen porque hoy salió a la palestra política. Lo que sucede es que individuos de esta calaña simple y sencillamente no deben de estar metidos en política. Así de sencillo, simple y sencillamente ya demostró en el poder que es un abusivo, que es un irrespetuoso de las garantías individuales, que ataca a la libertad de expresión, y entonces pues, ¿qué puede esperar la sociedad de un individuo que con nuevos fueros quiere entrar a la política? Lo que está buscando es tener un cobijo en un partido político para eludir de alguna forma la acción de la justicia federal, que tarde o temprano habrá de llegar y alcanzarlo a este autor de aquel muy célebre artículo, usted lo recordará, Tiempo de Canallas, pero vaya que el tiempo de canallas se vivió en Chiapas desde el 2000 hasta el 2006, en que dejó de ser gobernador de este estado el señor Salazar Mendiguchea, que por cierto ya me mereció demasiado espacio esta mañana en este programa. ¿Algún comentario, señor Flores? Pues nada más recordar, previo al debate entre los precandidatos al gobierno de Chiapas, pues también el ex senador Carlos Sotelo estuvo aquí junto con Rubén Velázquez visitando a Pablo Salazar en el Amate, en aquella triste visita a la que fue repudiada a los senadores que vinieron a visitar al entonces recluso del Amate. Sí, y ahí debo de entenderlo porque en pleno acto de justicia los señores senadores estaban en su derecho de ir a visitar a un correligionario, a un amigo, a un familiar, a algún expatrón, como fue el caso de Rubén Velázquez, y condené en su momento el hecho de que algún grupo se presentara para violentar esa visita, porque lo que queremos los chiapanecos es vivir en paz, no en actos inmersos en hechos de comisaría que proyecten a Chiapas cuando se está buscando que sea un destino turístico por excelencia, que las notas que salgan de aquí tengan que ver con hechos delictivos, con hechos de violencia, con hechos de repudio, que es, perdón que lo adelante, un tanto el escenario que se vislumbra, que se prevé, que
no le apostaría yo simple y sencillamente a que todo transcurra en paz en San Cristóbal de las Casas. Desafortunadamente hay mucho encono, están muy polarizadas las posiciones, están exacerbados los ánimos y la verdad está faltando prudencia a las partes. Pero ¿quién empezó? El señor Salazar, que hizo el anuncio de que estaría en un evento allá en San Cristóbal, y lo de Carlos Tapia es recordando aquellas leyes físicas: a toda acción siempre habrá una reacción de la misma intensidad, pero claro, en sentido contrario. Vamos al corte, estamos en Me Queda Claro. Me queda claro, hacemos una pausa y volvemos. Esta es Radio Cultural Informativa, XHRCF 94.7, frecuencia modulada, la nueva, ubicada en Callejón El Juchín número 9, en la colonia San Francisco Sabinal, código postal 29020, teléfono 1250-206, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Radio Cultural Informativa, la nueva. La nueva FM 94.7 presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2012, México ya ocupaba el 4º lugar a nivel mundial en población en general con obesidad. En el mundo hay más de 42 millones de menores de 5 años con sobrepeso. La obesidad infantil es el resultado de una deficiente desnutrición. Por ello, debemos de considerarlo como un asunto de salud pública y un problema en el que todos estamos obligados a intervenir. En Chiapas, los niños y las niñas tienen derecho a una alimentación saludable que les permita un sano crecimiento y desarrollo. Por ello, el problema de la obesidad no es ajeno a nuestro estado. Es evidente que la obesidad infantil requiere de medidas preventivas que la controlen y por ello es necesaria la participación de todos los actores sociales. La responsabilidad es de todos para que nuestros niños sean mejores, no solo en el aspecto educativo y social, sino también el de la salud. La nueva FM 94.7 presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Solo líderes. Vamos por la salud, un programa de entrevistas y cultura de la prevención, donde podrás resolver tus dudas en torno a tu salud, conducido por el Dr. Eloy Morales Pola y en la producción por el licenciado Diego Morales Coutinho. Escúchanos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde en esta, tu radio favorita, la nueva 94.7 FM, o bien visítanos en www.lanuevafm.com.mx. Síguenos en Facebook y Twitter, @Eloy Morales Pola y @Patrón Dieguito. Vamos por la salud. Como me invento arte de magia, como logro que me... Hola, ¿qué tal? Soy Adiel Pereira Vázquez y te saludo desde el Centro de Operaciones de Epicentro Informativo a través del 94.7 La Nueva FM. Te invito de lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana a estar en el lugar donde se genera la información. Epicentro Informativo. Estamos al aire. Me queda claro. Bien, gracias por continuar con este programa. La verdad es que nos mereció demasiado tiempo esa nota y ya no terminé de entrarle a todas las informaciones que están hoy en las primeras planas. Entrega el gobernador Velasco más de 22 millones de pesos en apoyo a mujeres y hombres de la Frailesca, dice el Heraldo de Chiapas, más de 1.300.000 pesos en pavimentación para la Concordia, dice el periódico Chiapas Hoy en su nota principal. Señor Flores, aquí en el Diario del Sur analizan construir otro polideportivo, pide en este asunto también. Aquí está la nota de Carlos Tapia en la primera plana. No hay que olvidar que pues Carlos tiene buena presencia en los medios impresos y también electrónicos allá en Tapachula. En el Gráfico del Sur beneficia a Manuel Velasco Cuello a 672 pescadores de la Frailesca, y también está apareciendo insistentemente una información en primera plana en diferentes periódicos
en donde sale el secretario de gobierno, en donde advierte que bajo chantaje nadie, el diálogo es lo que la vía del diálogo. El texto es: bajo el chantaje nada, por vía del diálogo todo es posible, dice Eduardo Ramírez Aguilar. Esto en franca referencia a los bloqueos de algunas vías de comunicación, y dice que representa un delito que atenta contra el derecho de terceros. El chantaje y la presión son parte del pasado en Chiapas, advierte el secretario de gobierno. Y creo que aquí la sociedad debe de por un lado, de entender esta declaración como algo importante. No puede una sociedad vivir bajo la presión, bajo la amenaza, inmerso en el secuestro por parte de grupos que de repente toman la decisión de bloquear una carretera, porque esto constituye un delito del orden federal. Son ataques a las vías generales de comunicación, y entonces si nosotros permitimos y guardamos silencio, entonces yo considero que aquí hay que entender que la vía del diálogo es efectivamente la vía correcta de la política, pero ante los grupos que se comportan intransigentes, pues no queda más que la fuerza pública. No soy y nunca he sido un sugerente de esta determinación, pero hay ocasiones en las que no dejan margen. Hay una premisa en política que quisiera compartir con ustedes, y se establece que en una negociación, si las dos partes se niegan a ceder tantito, simple y sencillamente esto se empantana y no es posible, no es dable llegar a ningún acuerdo. Para entrar en una negociación necesita haber vocación, decisión, voluntad de las dos partes en pugna, a manera de que se encuentren soluciones en donde no haya ni vencedores ni vencidos, sino que haya un acuerdo que beneficie a los más. ¿Y quiénes somos los más? La sociedad, los que estamos saliendo afectados por bloqueos carreteros de cuestiones que pueden ser en actos de justicia o no, pueden tener el origen cualesquiera que sea, pero simple y sencillamente el Estado de Derecho es uno, y nosotros tenemos que entender como mexicanos que existe la Constitución General de la República, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el marco legal, son las reglas del juego. Si hago una analogía con un partido de fútbol, vaya, es el reglamento para jugar, que establece cuáles son las faltas, por qué se debe decretar un penal, por qué debe de salir un jugador expulsado, etcétera. Es la reglamentación, y el desconocimiento de las leyes no exime a las personas de su observancia. Así es que el hecho de que digan: es que yo no sabía que era delito bloquear una carretera, no, eso no es causal para obtener la libertad. Eso de todos modos va uno para adentro. Y aquí sí es importante pues una actitud de tolerancia, pero con el rigor de la advertencia. Si no vamos a ir al diálogo, no vamos a aceptar chantajes, porque no puede ser la sociedad ni el gobierno rehén de unos cuantos patanes, de unos cuantos individuos que, violentando las leyes que nos rigen, pues quieran atropellar los derechos de los demás, de los que somos la inmensa mayoría. Entonces aquí sí coincido con esta decisión, con la declaración del secretario de gobierno, en el sentido de que bajo el chantaje nada. Y si el gobierno comenzara a aceptar cuestiones de chantaje a estas alturas, que es un gobierno que lleva pues apenas escasos 7 meses en el poder, va para 8 meses, pues entonces ¿qué podemos esperar para los siguientes años de gobierno? Si vamos a estar sometidos a la voluntad y capricho de algunos rijosos. Aquí pues qué bien que el instrumento de la política advierte, lanza el comentario, decir: ¿saben qué? No vamos a aceptar estas condiciones que están ustedes marcando al cerrar una carretera, vamos a platicar, y les deja velada la intención,
que debía ser un poco más abierta. Si no quieren dialogar, pues entonces habrá de entrar la fuerza pública. Y se justifica porque cuánta gente tiene que va rumbo a San Cristóbal, no puede pasar porque los señores tienen que tomar la caseta. Entonces hay que ir por la carretera vieja con los peligros que ello implica, para ver si no se encuentra uno con una novedad y una sorpresa, que también está bloqueada esa carretera. Por ahí se transportan alimentos, van personas que en estado de salud afectado, pueden ir señoras embarazadas, personas de la tercera edad, puede requerirse el paso de una ambulancia, pero pues si está en una carretera tapada, simple y sencillamente se está atentando contra la vida de los demás y se está atentando contra las garantías individuales que son claras y precisas en la Constitución General de la República. Lástima que algunos ni siquiera sepan de su existencia. El periódico Péndulo también entrega a Manuel Velasco Cuello más de 22 millones de pesos en apoyos. El periódico El Orbe solicita a Manuel Velasco no apertura del CFE Cerezo. Es una cárcel federal que está programada para abrirse en la costa. El gobernador está ante una serie de voces que se han inconformado, está actuando escuchando, y esto es plausible, porque generalmente las autoridades no escuchan, los candidatos escuchan, pero ya cuando son gobernadores o presidentes municipales, presidentes de la República, pues se cierran, se obcecan y son simplemente omnipotentes. Aquí yo creo que es digno de elogio, o cuando menos de mención, el hecho de que el gobernador pues esté en concordancia con esas voces que sugieren que no se abra este CFE Cerezo, que sería pues un sitio en donde habría pues reclusos de alta peligrosidad, de los que pues nadie puede decir que en este país no haya fugas. Pues no hay fugas muy famosas como las que se dieron, por ejemplo, las fugas famosas a nivel internacional, la del penal de San Francisco, ¿en Alcatraz? De Alcatraz, donde hubo una fuga muy célebre. Y en nuestro país, pues bueno, ya dijo aquí el señor Flores, ¿no?, cuando se les escapó simple y sencillamente el Chapo Guzmán, ¿no? Y en cambio otros que pues sí cumplieron en buena medida su condena, como el señor Raúl Salinas de Gortari, pues bueno, estuvieron un rato con una situación pesada, pero pues también hay información digna de comentar con usted para que tome el mejor de los juicios. Recuerda usted que el señor Salinas de Gortari tenía varios pasaportes, pues bueno, era el hermano del presidente de la República, y pues no se le hacía difícil poder conseguir varias identificaciones, y tenía depositadas en cuentas en Suiza a diferentes nombres de una serie pues fue el hermano incómodo, así se le llamó, y era el hombre de los negocios de la familia Salinas. Y al final de cuentas, pues a la llegada de Ernesto Zedillo Ponce de León, tomó la decisión de meterlo a la cárcel. Pero resulta que después de ese capítulo, donde inclusive lo exhibieron, recuerda usted algunas imágenes que transmitió la Televisión Nacional, en donde el señor Raúl Salinas de Gortari, luego de vivir en la opulencia, de por sí era de una familia adinerada. Hay que recordar que el padre de ellos, el señor Raúl Salinas Lozano, se dedicaba también a la empresa de la construcción y fue un hombre de recursos. Sin embargo, pues bueno, cuando llegaron al poder multiplicaron a la N potencia todos los recursos que tenían, y se le acusó de cualquier cantidad de cuestiones al señor Raúl Salinas. Recuerda usted de la compra de leche contaminada para que pues bebiera la sociedad mexicana ahí a precios de Diconsa, y de cualquier cantidad el tema aquel de propiedades en centros turísticos muy importantes. La verdad es que si me pongo aquí a reseñar los negocios de los que hablaban, que provocaron el enriquecimiento ilícito de Raúl Salinas de Gortari, bueno, también don Carlos no salió tan mal librado de esa idea, ¿no? Pues bueno, no acabamos hoy, pero hay que recordar que él iba a sacar una cantidad multimillonaria de dólares en bancos en Suiza, ¿no? Y se descubrió que el señor tenía varios pasaportes. La nota de hoy es que Raúl Salinas de Gortari fue exonerado del delito de enriquecimiento ilícito
que le imputó la Procuraduría General de la República hace cerca de 2 décadas, 20 años, vaya pues. El juzgado 13º de distrito en materia de procesos penales federales consideró, después de 16 años de litigio, que el agente del Ministerio Público Federal, cheque usted este dato, no acreditó la culpabilidad de Salinas de Gortari por dicho ilícito, por lo que ordenó que todos los bienes y propiedades que le fueron asegurados al hermano del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, le sean devueltos. Frente a este fallo, la Procuraduría General de la República cuenta con el derecho de apelación de la resolución para que sea un tribunal superior el que revise si fue correcta o no la emisión de la sentencia a favor de Raúl Salinas, quien hasta este momento ha librado las diversas acusaciones que le imputó la PGR por los delitos de lavado de dinero, homicidio, peculado, peculado, y pues la PGR apela a la sentencia de absolución. La Procuraduría General de la República presentó la apelación correspondiente en contra de la sentencia absolutoria del juez 13 del Distrito de Procesos Penales Federales, Carlos López Cruz, en la que absolvió a Raúl Salinas de Gortari de enriquecimiento ilícito por más de 224 millones de pesos. Fuentes de la dependencia explicaron que se presentó la impugnación al juez y ahora corresponderá a un tribunal unitario en materia penal si se ratifica, modifica o revoca la sentencia que beneficia a Salinas de Gortari. ¿Quiere usted hacer alguna apuesta? Pues claro que lo van a exonerar. Desafortunadamente esto es así, ya no debiera, pero sigue siendo así, y para muestra este pequeño botón. ¿Recuerda usted aquellos traumas de Paulina Castañón, la esposa de Raúl Salinas de Gortari, quien también pues quería hacerse de los quinquirrines que estaban en Suiza? La verdad es que esta historia es de las más largas y tormentosas, y además que disgustan a la sociedad, la forma en que una persona cercana al quien ejerce el poder en un país pueda hacerse de tantos millones de pesos en un país en donde hay tantos millones de pobres, es simplemente imperdonable. ¿Tiene usted algún comentario, señor Flores? Pues ahí está todo esto que se ha ido comentando, y ya más de 12 años, casi 20 años, 18 años, bueno, sí, bueno, yo creo que serían los 18 años, ¿no? Haciendo las cuentas rápidas, que sin su fortuna, a ver si... Cayo como productor, y además usted siempre sacó buenas calificaciones en matemáticas, ¿no? Así es. Pero bueno, a ver qué es lo que pasa, qué es lo que dice la PGR, y pues como dice, ¿no? Todo está a favor de Raúl. Todo está a favor de Raúl Salinas. Si estuvieras en el bingo. Si estuviera en el bingo, yo iría a favor de Raúl Salinas de Gortari. Si estuvieras en el bingo, estarías en la calle porque no te dejan entrar. Además, aquí en Tuxtla Gutiérrez no hay. Bien, pues así es que esto es parte del panorama de hoy, por si le parece poco lo que hemos comentado, y la verdad es que hay más información que habla en diferentes portadas de beneficia al gobernador Velasco a 672 pescadores en la Frailesca, dice La Voz del Sureste en su portada. También tiene cárcel para Pablo, no dirigencia, exigen damnificados de Stan. Carlos Tapia también tiene su cuota de espacio hoy en los medios impresos de la capital y de la costa. Y el periódico El 7 beneficia a Manuel Velasco Cuello a 672 pescadores de la Frailesca. Le voy a pedir al productor, no pone usted que pudiéramos incluir las primeras planas de el periódico Expreso. Es una demanda que hizo ya el señor Alfonso Carbonell para ocasiones posteriores, que además tiene una línea editorial muy interesante, este periódico que dirige bien la señora Leticia Hernández. Hay otra información también destacada, le decía yo, en el orden internacional. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales ordena a la Secretaría de Desarrollo Social informar el costo de la visita del señor Lula da Silva a nuestro país. El expresidente de Brasil vino a hablar de la experiencia de un programa similar a la Cruzada Nacional contra el Hambre, y pues el IFAI está instruyendo a la Secretaría de Desarrollo Social
informar sobre el costo de la visita del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en abril pasado. Recuerda usted que estuvo aquí en el estado de Chiapas cuando se presentó la Cruzada Nacional contra el Hambre en nuestro país. Yo creo que no tiene nada de malo que digan cuánto costó, pero sí tengo que rescatar y decir que era, yo hice un reconocimiento en aquella ocasión y no sé si lo quiere usted compartir, que cuando se hizo este programa, que es de alguna forma retomar una serie de medidas y acciones que dieron un muy buen resultado en Brasil, que el presidente Peña Nieto no se las apañara como ideas propias. Creo que fue algo muy legítimo, algo que pocas veces se ve en el ejercicio del reconocimiento al trabajo de otra persona. Invitar a Lula da Silva para que viniera a México es algo que lo entiendo más que sano, y qué bueno que estuvo aquí para poder compartir sus experiencias, porque una cosa es que los ideólogos y los asesores del presidente de la República o quienes están en la Secretaría de Desarrollo Social pudieran aportarle la información, pero fue muy sano, fue muy preciso, fue muy leal, fue muy institucional, fue muy democrático, fue muy serio por parte del presidente Peña Nieto el hecho de invitar a quien es el ideólogo verdadero de esta inicial forma de hacer política que dio resultados a su país, sobre todo en un tema tan sensible que tiene que ver con la alimentación de los ciudadanos. Así es que pues yo no le veo mayor problema que la Secretaría de Desarrollo Social informe que compró un boleto de avión, que le dio algún recurso a título, como suelen hacerlo los expresidentes de los países de todo el mundo, que viven de dar conferencias y de dar asesorías. Usted no tendría nada, ahora que dé a conocer los datos en la Secretaría de Desarrollo Social, salvo que fueran exorbitantes las cantidades, pero pues un expresidente por dar una plática, por dar una conferencia, por dar una asesoría, cobra bien. Así es que yo no le veo nada de sospechoso, de raro, ni de imprudente, y qué bueno que existen estos mecanismos de transparencia a manera de conocer y pues quitar las telarañas de muchas personas que dirán que pues fue algo que se dejó de dar alimento en este programa importante del presidente de la República, la Cruzada Nacional contra el Hambre, porque se trajo al presidente Lula da Silva. Yo creo, lo veo en el terreno de lo sano, lo veo en el terreno de lo lógico. No le encuentro el quinto pie al gato. Así es, como dice Miguel González, todos los expresidentes, bueno, si no es que la mayoría, viven de las consultorías internacionales. En este caso, la visita de Lula da Silva no es la primera a México, y como dijo en esta ocasión que estuvo en Chiapas, dice que todas las veces lo llevan a comer a lugares, restaurantes, lo tienen en los mejores hoteles, y es la primera vez que conocía al México real, así que por parte de Lula da Silva también fue una buena experiencia venir a... ¿Me está usted queriendo decir que ahora no lo atendieron muy bien? Lo han atendido bien, pero pues también no estuvo con los lujos que ha venido. ¿Atendido bien? Hubiera sido irresponsable, no sé, llevarlo a un hotel de una estrella o y llevarlo a que malcomiera, no sé, unos tacos de suadero que no son nada despreciables, pero pues no podemos perder de vista la investidura de alguien que gobernó un país y que además, de acuerdo a los datos que arrojó, lo hizo bien. Y que no se vaya a sorprender a la gente que en esas elecciones del 2014 por ahí pueda reaparecer Lula da Silva en Brasil. Sí, hay corrientes ya ideológicas y políticas en ese importante país que hablan del retorno, producto de que hay políticos quienes hacen un buen trabajo, son recordados y vuelven a regresar a sus puestos, aunque hay excepciones. Hay casos de presidentes municipales, no se ha dado en el caso de gobernadores, por lo menos que yo recuerde, presidentes municipales que hacen un papel deleznable y luego pues parece ser como que en un ejercicio del martirologio los ciudadanos los vuelven a pedir como tales. Ahí tienes el caso de Mariano Díaz Ochoa, San Cristóbal de las Casas, para ejemplos botones. En el caso de legisladores que hacen papeles verdaderamente torpes, eso sí es más recurrente, y la verdad sí me pasaría este programa y el que viene, lo que le queda a este programa y el que viene, haciendo un recuento de en cuántas ocasiones
se les han colado a la sociedad, porque algunos ya no llegan por la cuestión del voto, sino que llegan pues por la vía plurinominal, al final de cuentas vuelven a ser legisladores. Así es, y pues bueno, ya estamos de salida, no sé si tengamos ahí un minuto más de tiempo, sino ya para empezar a despedir esta emisión de Mi Pues Queda yo Claro. creo que vamos a ello, ¿no? Les agradecemos en todo lo que vale el favor de su generosa atención a este programa que produce en esta ocasión el señor Alejandro Flores Cancino, y lo hago a nombre del titular de este espacio, el señor Alfonso Carbonell Chávez, quien se incorpora el próximo lunes a su tarea fundamental de entregar el mejor de sus conceptos y de sus mejores conceptos y sus mejores opiniones, para que sea usted en su casa o en su auto o en su oficina donde esté escuchando este programa, donde haga el mejor de los juicios. Por lo pronto, para nosotros hoy, lo que se ha dicho nos ha quedado claro. Buenas tardes. La Nueva FM 94.7 presentó. No se olvide, ustedes y nosotros tenemos una cita aquí al punto del mediodía de lunes a viernes. Me queda claro. Esta es una producción de Grupo Rocaf, Derechos Reservados 2013. 12 horas, 56 minutos. Esta es Radio Cultural Informativa, XHRCF 94.7, frecuencia modulada, La Nueva, ubicada en Callejón El Juchín número 9, en la colonia San Francisco Sabinal, código postal 29020, teléfono 1250